muchísima gente nos ha terminado preguntando. Es decir, oye, cuando yo tengo una pregunta difícil, cuando yo estoy en una presentación y la gente me hace preguntas que no sé cómo contestar, ¿cómo puedo manejar eso? Pero sobre todo, lo más importante, no es solamente cómo lo puedo manejar, sino cómo lo puedo ni más ni menos que preparar. Porque esto son cosas que uno igual piensa que uno nace con ese don de la argumentación, ese don de la improvisación, ese don de tal y como me vengan yo retuerzo la pregunta y le contesto con una respuesta totalmente brillante. Pues bueno, quizás a veces eso se pueda conseguir, pero no es lo normal. Lo normal es que es una habilidad que se tiene que ir desarrollando y sobre todo se tiene que ir probando, desarrollando, poniendo en práctica hasta adquirir lo que yo llamo, es decir, esa habilidad especial que hay gente que dice, ostras, le preguntes lo que le preguntes, parece como que tiene esa habilidad espectacular que, bueno, realmente es increíble. No hace falta que lo tenga preparado. Siempre sale por los sitios más inverosímiles. Pues bueno, vamos a ir adelante y vamos a funcionar con una serie de cosas que vamos a intentar en esta sesión, que como veis no es el sitio habitual donde yo normalmente estoy realizando todas las conferencias. Bueno, hoy me ha pillado, digamos, de vacaciones fuera de mi casa y probablemente en algunas de las sesiones pues lo que tengamos es alguna dificultad técnica. Esta dificultad técnica yo espero que, bueno, la podamos subsanar y sobre todo que no afecte a los contenidos, que es lo más importante para todos vosotros. Bueno, estábamos hablando de que en las sesiones anteriores habíamos tocado distintos temas, preguntas, análisis de oradores, habíamos visto cómo hacer que participaran tu público, la gente que te estaba escuchando y que estuviera realmente enganchado a tu presentación, habíamos visto cómo preparar distintas formas de comenzar tu presentación y habíamos visto otra sesión que, si recordáis, también fue muy interesante, de cómo perderle el miedo a hablar en público. Y bueno, pues para cerrar un poquito el capítulo, lo que hablamos también, vimos en una de las sesiones que lo que íbamos buscando no era ni más ni menos que cómo podíamos cerrar nuestra presentación. Pues bueno, esa manera de cerrar nuestra presentación también era algo que resultó muy atractivo y nos dio a pie a ver las distintas maneras que podíamos conseguir de terminar en alto nuestra presentación. A partir de aquí, ¿qué es lo que vimos? Pues en la última sesión, si recordáis, hablamos de cómo hablar en videoconferencias, ¿vale? Es decir, cómo algo que en principio había venido con la idea de que fuera temporal mientras estábamos confinados en la pandemia y demás, pues se había convertido en algo que realmente estaba aquí para quedarse y que la manera de comunicar en los próximos, digamos, años, yo calculo, iba a ser mucho más a través de videoconferencias y cuando es mucho más a través de videoconferencias, bueno, tenemos que aprender a comunicar y a romper esa barrera y sobre todo conseguir que nuestro mensaje llegue de una manera a ser posible más impactante, ya que estamos de alguna manera limitados con cosas que en vivo y en directo podíamos comunicar y que cuando lo hacemos en videoconferencia, pues bueno, estamos dentro de esta pequeña cajita. Pero bueno, que había maneras de conseguir que tu mensaje realmente fuera impactante. Pues muy bien. El siguiente módulo, que es el día de hoy, el que queríamos hablar, como veis en la parte de arriba en el hashtag hoy, vamos a hablar sobre cómo responder a preguntas difíciles. Todo un arte. Vais a ver que no es nada espontáneo, como os decía, sino que es algo que se trabaja, algo que se prepara, algo que realmente es una habilidad que poca gente domina, pero el que lo domina vais a ver que tiene muchos enteros digamos, en esa situación en la que tienes que contestar y algunas preguntas no son todo lo agradables o todo lo bienvenidas que nos gustarían. Vamos a ver, vamos a ponerlo un poquito en contexto, ¿vale? Yo creo que a todos en algún momento dado nos han comentado o nos han puesto en una tesitura, en una situación en la que tras hacer una presentación, no hace falta que sea una presentación en público con un montón de gente, estamos hablando de una presentación en la que puede ser tan pequeña como en una pequeña sala de reuniones, delante de un grupo de compañeros, un grupo de colaboradores o incluso tus superiores, ¿por qué no? En una ronda de financiación o en una presentación de lo que va a ser tu plan de negocio para los próximos años. Es decir, la situación puede ser completamente diferente, pero todos a la fin y a la postre
Normalmente al final de esa presentación que tú vas a hacer, va a haber una ronda de preguntas. Y una ronda de preguntas que, dependiendo de la gente que tengas enfrente, pues va a ser una ronda de preguntas más suavecita, o va a ser una ronda de preguntas que en algún momento dado puede ser hasta realmente irritante. Y cuando digo irritante es que hay gente que evidentemente no tiene que estar de acuerdo con lo que sería tu idea. Hay gente que no tiene que estar perfectamente alineado con tu proyecto, o incluso puede que te encuentres en el público, en la gente que te está escuchando, situaciones en las que la gente evidentemente va a intentar sabotear tu presentación, tu proyecto, tu propuesta, y entonces va a hacer preguntas que realmente van a ser duras, ¿vale? Duras y que te van a poner en una situación comprometida. Entonces, si tú ya además a lo largo de la presentación has estado viendo que esas personas, pues bueno, pues ya veías que tenían una cara, ya de alguna manera les notabas, digamos, las facciones, o les notabas un poquito los gestos y que se tomaban nota y tal, y lo estabas viendo venir, pues cuando llega ese momento en el que hacen la ronda de preguntas y levantan la mano y te hacen una pregunta, la encajas, ¿vale? La pregunta que yo te hago es, en esas situaciones, ¿qué es lo que habéis hecho? Veo que David González se ha conectado desde Argentina. Encantado, David. Veo que River también se ha unido. Encantado, River. Un placer. Y bueno, como os decía, ronda de preguntas. Hay una persona que levanta la mano. En principio ya lo tienes igual catalogado como una persona que no está 100% con tu mensaje o a favor tuyo, y te hace una pregunta realmente dura. En el sentido de, oye, y esto no estoy de acuerdo, esto me parece que no está suficientemente documentado, o incluso afirmaciones como esto me parece una auténtica chapuza, o esto no entiendo cómo una persona con tu profesionalidad puede llegar a presentar esto, acláranos esto y esto, y por qué no has tenido en cuenta estos otros factores. O sea, te pueden poner en un brete de muchísimas maneras, ¿no? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas en esas situaciones? ¿Esquivas la pregunta? ¿Simplemente la pasas de lado? ¿Te enfrentas a esa persona que de alguna manera te ha hecho esa pregunta, que te ha de alguna manera puesto en tensión y te ha incluso dolido, ¿no? Pues pones la pregunta, simplemente le dices, bueno, en este momento no te puedo contestar y ya te contestaré cuando terminemos la reunión, cosa que no queda muy elegante en muchas ocasiones. O le quitas hierro a la pregunta y simplemente lo que le dices, bueno, no será tan importante, esto es algo que ya trataremos en otro momento. Es decir, hay muchas y diversas opciones con las que tú puedes tratar en ese momento, pero que elijas la adecuada y que sobre todo des una contestación más convincente o menos convincente, probablemente en esa ronda de preguntas, te garantizo yo, es donde te estás jugando un porcentaje muy alto del éxito de tu mensaje, de tu presentación, de tu ronda de financiación, de tu proyecto que sea aprobado, de que convenzas a tus colaboradores, etcétera, a tus jefes, a tus superiores, a tus accionistas. Te estás jugando mucho más de lo que parece. Por eso las rondas de preguntas hay que prepararlas en la medida de lo posible con el mayor detalle que podáis. Porque os estáis jugando no solamente ya lo he contestado, ya lo he presentado y ya lo he dicho, ya he pasado. No, no, no. Hasta que no cierres la ronda de preguntas y las cierres de una manera exitosa, el público no va a estar convencido del todo. Y es más, ahí es donde probablemente está uno de los puntos o las bombas escondidas que yo siempre digo que hay en toda presentación, en la que si no las sabes gestionar bien, pueden explotarte y pueden explotar debajo de los pies y pueden dinamitar literalmente tu mensaje. Entonces, hay tres cosas que en esa situación, como decíamos, ronda de preguntas, una pregunta boom, que es una auténtica bomba, empiezas a sudar, te pones todo tenso, todo tensa, y en ese momento no sabes qué contestar. Tres cosas que yo recomendaría que nunca, nunca jamás de los jamases, por favor, cometierais. Primera recomendación que os recomiendo que no hagáis. Por favor, no te dejes llevar por los nervios. Y dirás, oye, hombre, Santiago, eso es muy fácil de decir, eso es algo que se escapa de mis posibilidades, y en esa situación yo no puedo controlar mis nervios. Y de hecho la pregunta es tan, digamos, a doler, a hierro, ¿no? Que la verdad es que me ha pillado incluso hasta desprevenida, ¿no? No sé qué por dónde salir. Y me pongo nervioso y me bloqueo y no sé qué contestar. Bueno, lo importante es que intentemos
controlar los nervios, primero a lo largo de toda la presentación, pero luego en ese momento especial. Y hay un punto que para mí es súper importante. Los nervios derivados de la presión que nos podamos poner nosotros mismos es algo que sí que está en nuestras manos, que podamos rebajarlo. ¿Qué significa con esto? Vamos a ver. Lo importante es que nos quitemos presión cuanto antes. Y cuando tú estás haciendo una presentación y la enfocas como necesito convencerlos, necesito que me compre, necesito que apoyen mi proyecto, necesito que me financie, necesito, la situación en la que tú estás enfocando tu mensaje, ¿cómo es? ¿De igual a igual? ¿De más arriba a más abajo? ¿O de más abajo a más arriba? ¿Cómo te encuentras tú cuando por favor necesito que? Pues lógicamente, como estoy haciendo yo, por favor cómprame, por favor finánciame, por favor deme ok a mi proyecto. Estás en una situación en la que tú estás a un nivel y la persona que te está escuchando está a un nivel muy alto. Con lo cual la situación, no nos engañemos, ¿es cómoda o es incómoda? Pues es incomodísima porque estás en una situación de una diferencia que no te puede hacer sentir cómodo nunca. Entonces, si enfocamos nuestras presentaciones con un por favor necesito hacer o convencer o lograr algo, estamos ya metiéndonos una presión de antemano que no va a llevar a nada bueno. ¿Cómo se puede cambiar esta situación? Pues esta situación se puede cambiar con un cambio de mentalidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y esto poco a poco va calando y es algo que os tenéis que ir repitiendo. A mí me costó al principio, pero cuando lo conseguí cambió totalmente el mundo de cómo presentaba yo. Si en vez de ir por favor tengo que conseguir, vienes con otra mentalidad. Tienes que repetirte que tú lo que vas a hacer en esa presentación es vas a otorgarles, vas a regalarles, vas a traerles, vas a transformarles, vas a conseguir algo en ellos que sin ti no sería posible. ¿Qué quiero decir con esto? Tú vas a traerles un mensaje que no conocerían si no se lo transmitieras tú. Tú vas a transmitirles un punto de vista que si no hubieras hecho tú todo ese trabajo, no lo hubieran podido ver. Vas a traerles unos datos que no conocerían si tú no los hubieras preparado. Y así todos los enfoques, sobre todo el trabajo que tú has realizado, lo que les estás dando es algo, les estás permitiendo, les estás favoreciendo, les estás otorgando, les estás ayudando. No les estás pidiendo, les estás ayudando a que lo vean, lo experimenten, lo analicen y sobre todo lleguen a tener un conocimiento que es el que tú has trabajado. Con lo cual, no les vienes a pedir, sino que les vienes a regalar, les vienes a ayudar, les vienes a otorgar, les vienes de alguna manera a permitir algo que sin tu ayuda no serían capaces ellos. Luego, les gustará más o les gustará menos, pero tú has tenido el trabajo de venir y compartirlo con ellos. Todo esto lo que te lleva es a cambiar el paradigma de cómo enfocamos nuestras presentaciones. Y esto es algo muy importante, porque si yo llego en vez de abajo, arriba, por favor, cómprame, finánciame, llego a un, oye, voy a compartir contigo, te voy a ayudar, te va a gustar, te va a permitir verlo de otra manera. La relación no estés igual. La relación es prácticamente de tú a tú. ¿Por qué? Pues porque vienes a ayudarles, vienes a regalarles algo. Y eso, cuando te lo metes en tu cabecita y te lo repites a lo largo de la presentación y antes de la presentación especialmente, sales con muchísima menos presión que cuando llegas con un necesito y he de conseguir. Y esto hace que se refleje inmediatamente en tu presentación. Importantísimo. Quítate presión, cambia el paradigma. No vas a pedir, vas a regalar. Segundo punto importante, que yo recomendaría evitar cuando estés haciendo esa presentación y llegue esos momentos tensos de la ronda de preguntas. Cuando te hagan una pregunta dura, una pregunta difícil, una pregunta, yo siempre digo, de un exaltado, ¿vale? No te enfrentes jamás a él. ¿Y qué es lo que quiero decir? A ver, tú estás normalmente en un escenario, con lo cual estás ya más alto. Si no estás en un escenario y estás en una sala, ellos normalmente estarán sentados y tú estarás de pie.
o incluso subido una pequeña tarimita. Y no te digo ya si estás en un escenario grande con un montón de gente en el auditorio, que lo que hacer es que realmente estás en medio del escenario en alto, con todas las luces, y ellos de alguna manera en una oscuridad más bien anónima. Nunca, jamás, jamás de los jamases, nunca te enfrentes ni hagas, digamos, de tu contestación una réplica hiriente contra el que te ha hecho la pregunta, por muy dura que sea esa pregunta, porque lo que haces es te enfrentas con él, pero inmediatamente toda la gente que está a su alrededor y que está a su mismo nivel, porque están sentados en el auditorio, porque están en las gradas, porque están simplemente alrededor de la mesa, se va a poner inmediatamente a favor del que haya hecho la pregunta, por muy dura y por muy mala y por muy agresiva que haya sido la pregunta. Cuando el ponente, por el mero hecho de estar de pie o estar encima de una tarima que tiene una postura o una posición un poquito más alta en comparación, hace uso y fuerza de esa pequeñita autoridad para agredir o para atacar a alguien, todo el mundo, por llámale corporativismo, llámale de alguna manera empatía, como tú lo quieras llamar, pero simplemente por simpatía con el que se siente agredido, se van a poner del lado de él. No falla jamás. Con lo cual, mi recomendación, nunca, jamás, de los jamases, optes por enfrentarte y fuego combatirlo con fuego, con preguntas. Vas a perder como ponente siempre. Y es más, se espera de ti que domines tanto tu tema como para que no tengas que contestar enfrentándote al que te haya hecho una pregunta que, bueno, él ha hecho la pregunta que ha considerado, pero puede ser hecha con buena fe o con mala fe, pero tú estás en tu deber de intentar contestarla en la mejor medida que tú puedas. ¿Vale? Entonces, primera cosa, hay que quitarle hierro, hay que quitarte presión a ti mismo. La segunda cosa, nunca jamás de los jamases te enfrentes con nadie de tu auditorio y mucho menos con alguien que te haya hecho una pregunta, por mala y por agresiva y por de alguna manera nervioso que te haya podido poner. ¿Vale? Tercera cosa, ¿vale? Tercera cosa, nunca jamás de los jamases niegues en una conversación, pero especialmente en una ronda de preguntas, lo que te están preguntando. Ahora a ver, en cualquier dinámica de comunicación, fijaros, y además podéis contrastarlo rápidamente con cualquier persona. Tú estás hablando, y en el momento en el que alguien dice no, la energía de la conversación se deshincha. ¿Vale? Entonces, una de las mejores maneras que puedes destrozar la energía que hayas podido generar, el ambiente que hayas podido generar en tu presentación, es diciéndole a alguien que no. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque es una de las cosas que rompe las vibraciones de la comunicación. De hecho, en teatro y sobre todo en técnicas de improvisación, una de las cosas más importantes que te enseñan al principio es a que tú no puedes negar nada de lo que se te proponga. Estás allí y estás para lo que aparezca, para lo que salga, para lo que surja, para lo que te inventes, pero nunca, jamás de los jamases vas a poder negar nada porque si no es que se rompe la dinámica de la improvisación. Pues esa misma manera de pensar, esa misma manera de actuar, la trasladamos a nuestra presentación y evidentemente la ronda de preguntas es una improvisación en su más puro estilo. ¿Por qué? Porque no sabes lo que te va a preguntar cada uno. ¿Y qué es lo que hacemos? No puedes negar y decir, no, eso no es verdad. Lo que me acabas de preguntar no tiene sentido. No, lo que me acabas de preguntar no viene a cuento, no aplica a esta presentación. Eso no lo puedes ni lo debes hacer jamás, porque te acabas de cargar el espíritu, la energía, el momento, digamos, que habías ido construyendo a lo largo de tu presentación sobre el tema con tu público. Cuando dices y lanzas un no, esto no, acabas de deshinchar el globo y a partir de ese momento te va a tocar y te va a costar muchísimo retomar de nuevo todo lo que va a ser la construcción de tu mensaje para llevar a la gente al punto donde los habías dejado, si lo has hecho bien, al final de tu presentación. O sea, acabas de quitarle prácticamente lo que es toda la energía al motor de tu presentación. Entonces,
Para mí, importantísimo. A mí me encantan las técnicas de improvisación y de hecho las enseñamos en nuestros cursos de presentología. Es una de las partes que para mí es más importante porque ahí es donde la gente se da cuenta de decir, oye, cuando me sacan de mi encorsetamiento, cuando me sacan de lo que es mis contenidos, los que yo me he preparado, las diapositivas que yo conozco, los temas de los que yo me conozco y sé lo que tengo que decir A, B, C, y me hacen una pregunta que me descontrola completamente, hay que enseñar a la gente a no decir no, sino a coger y decir sí, pero además, bla, 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 y reenfocar lo que va a ser tu contestación. Hay técnicas que son muy, muy atractivas. Pero bueno, fundamental, 3 cosas que no tienes que hacer nunca. Ponerte presión encima, con lo cual, por favor, vengo a daros algo especial que he preparado para vosotros. Segundo tema, nunca, jamás, de los jamases te enfrentes con quien te haya hecho la pregunta. Y tercera cosa, nunca niegues lo que te ha preguntado. Esto no tiene sentido, esto no existe, esto no es verdad, esto no aplica. Nunca se os ocurra, por favor, negar la pregunta. Bueno, pues ya sabemos lo que no deberíamos de hacer ante esa serie de preguntas que puedan ser preguntas tan duras. Pero ¿sabemos lo que tenemos que hacer? ¿O sabemos cómo podemos entrenar esa habilidad para contestar esas preguntas difíciles? Pues bueno, eso es lo que vamos a intentar ver a lo largo de lo que queda de sesión de hoy. Lo primero que os recomendaría ante la pregunta es ¿qué puedo hacer? Vas a necesitar mejorar tu rendimiento mental. Y cuando digo tu rendimiento mental es esa agilidad, ese bam bam, me la acaban de preguntar y yo salgo y contesto con la respuesta adecuada. No solamente es la contestación adecuada, sino que además es la contestación más convincente que has podido hacer y te acabas de ganar no solamente a esa persona, sino al resto por no solamente lo que has contestado, sino por cómo lo has contestado. Ya sabéis que uno de los lemas más importantes de presentología, la formación que damos nosotros, es no es solo lo que dices, sino cómo lo presentas. Por aquí aplica 100%. No es solo lo que dices en tu contestación, sino cómo lo vas a contestar. Y aquí es uno de los puntos importantes. ¿Qué es lo que te obliga a esta situación? Pues no puedes decir, un momento, que voy a revisar mis notas, voy a hacer unas gestiones y cuando lo tenga claro, en 10 minutos os contesto ya esta pregunta. No, no puedes. Esto no tiene sentido. Tienes que pensar con rapidez. Y tienes que pensar con rapidez y es algo a lo que muchas veces no estamos del todo acostumbrados. Por eso es importante entrenar esta habilidad. Lo primero que vamos a hacer cuando te hagan la pregunta es necesitas ganar tiempo. ¿Por qué? Porque necesitas ganar, no estoy hablando de ganar minutos, estoy hablando probablemente de ganar una serie de preciosos segundos que te permitan ordenar tus ideas y plantear una contestación de una manera medianamente o a ser posible muy estructurada. ¿Cómo ganamos tiempo? Hay 2 maneras básicamente de ganar tiempo que funcionan muy bien. Alguna ya la hemos comentado en sesiones anteriores. ¿Recordáis cuál es? Seguramente sí, que es la de coger la botellita de agua o el vasito de agua, tomar un pequeño trago, me había quedado sin voz, y vuelves, digamos, a ponerte de cara hacia tu público y a hablar especialmente a la persona y le vas a contestar. Esos pequeños segundos en los que tú estás bebiendo te permiten ordenar. La gente, evidentemente, no va a irse de la sala hasta que tú contestes. Y además le vas a dar un toque de suspense, un toque de teatralidad que va a venir muy bien a la contestación que vas a preparar. O sea, la primera cosa, puedes ganar un poquito de tiempo bebiendo un poquito de agua, que seguramente tendrás en la mesa, o tendrás en el atril, o tendrás en algún sitio en la sala. Segunda manera que puedes hacer para ganar un poquito de tiempo, y esta ya sí que tiene que ser activa, no puedes estar simplemente mareando la perdiz. La segunda que puedes utilizar es lo que yo llamo la pregunta de concretización. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona está muy exaltada? Cuando una persona está muy exaltada, lo que hace es que tiene un montón de cosas. Es que nunca hacéis esto, es que siempre pasa lo mismo, es que siempre todas las reclamaciones no me hacéis ni caso, es que la verdad es que nunca habéis entregado a tiempo, es que siempre sois los más caros. Vamos a ver, un exaltado nunca, jamás de los jamases
va a permitirte que tú le aportes ni datos, ni razonamientos, ni nada. Es más, si a una persona exaltada tú le pides que razone, le pides que acepte datos, lo que vas a hacer es echarle más leña, más gasolina al fuego. Se va a poner todavía más nervioso. Va a decir, oye, ya está bien. Y encima no me estás haciendo caso porque lo único que me estás diciendo es datos y situaciones y tal. Lo que tienes que hacer a esa persona que está exaltada, lo primero que tienes que hacer es rebajarle ese nivel de exaltación. Y ese nivel de exaltación, ante esa pregunta, en muchas ocasiones lo puedes conseguir simplemente con una frase muy sencilla. ¿Vale? Una frase muy sencilla que se puede construir de diversas maneras, pero la manera que más sencilla yo recomiendo hacer es, oye, vamos a ver, Santiago, entiendo lo que me estás diciendo, pero exactamente qué es lo que no te gusta de nuestro equipo comercial. ¿Vale? Imaginemos que la pregunta ha sido, vosotros, Santiago, en vuestra empresa tenéis un equipo comercial que es una auténtica patata, no serví para nada y así no vais a vender nunca ni a mí ni a ninguno. ¿Qué me puedes decir que vais a hacer sobre eso? Evidentemente no le vas a decir que no, porque hemos dicho que no puedes negarle lo que está diciendo. Pero sí que vamos a intentar conseguir que esa persona exaltada, que está haciendo una observación, en este caso bastante agresiva, lo que vamos a intentar no es ni más ni menos bajarle ese nivel de exaltación. Entonces, Santiago, entiendo lo que me estás diciendo. No significa que lo comparta y que esté de acuerdo, pero entiendo, acuso de recibo de lo que me estás diciendo. Y eso lo que hace es que él un poquito hace, bueno, por lo menos mi mensaje le ha llegado. A ver qué es lo que me contesta. Además, se produce alrededor las otras personas que no le habían preguntado y que estaban expectantes a ver esta pregunta por dónde sale y a ver qué es lo que le contesta este. Lo que dicen es, bueno, por lo menos es una persona que escucha. O sea, va a hacer una contestación adecuada. Cuando le dices entiendo lo que me estás contando, no significa que lo compartas, pero sí que por lo menos el mensaje lo recepciono. Y ahora es cuando viene el momento en el que toda esa exaltación, cuando alguien que está en una nube de siempre, nada, nunca, sois malísimos, sois tales, vamos a intentar que concretice. Vamos a intentar que concretice diciéndole, exactamente, Santiago, ¿puedes decirme qué es lo que no te gusta de nuestro equipo comercial? Nos van a ocurrir ahí dos cosas importantes. Lo primero es que ahora le toca contestar a él y va a tener que concretar. Va a tener que concretar. Cuando un exaltado tiene que centrarse en un punto concreto, ya va buscando cosas y argumentaciones, datos y puntos, digamos, esenciales y concretos que le van a permitir, primero, rebajar esa exaltación y segundo, que tu respuesta puedas tener todavía un poquito más de tiempo para ir preparándola conforme te la está él respondiendo. Entonces, decir, oye, lo que no me gusta en vuestro caso, Santiago, es ni más ni menos que siempre vuestros pedidos tardan 5 días en recibir la confirmación. Y yo no puedo esperar 5 días para saber si se lo voy a vender a mi cliente o no. Vale, eso es un punto concreto. Entonces, sobre eso, si tú conoces lógicamente cuál ha sido el proceso que está ocurriendo en tu empresa, pues le puedes dar perfectamente una contestación. Y has ganado, mientras te lo estaba comentando, un poquito de tiempo. Pero sobre todo lo que has conseguido es ese tiempo tan precioso para ir estructurando tu mensaje. ¿Vale? Entonces, hemos ganado en cuanto nos hacen la pregunta dura, la pregunta, digamos, agresiva, hemos ganado un poquito de tiempo con el agua y hemos ganado un poquito de tiempo rebajándole la emocionalidad a la persona que nos lo ha hecho. Ahora vamos a ver cómo podemos dar una respuesta lo mejor posible. Vamos a ver. Las respuestas las podemos dar de 1000 maneras. Yo lo que os voy a... lo que no puedo decir es que tenéis que responder en cada caso porque cada pregunta es un mundo. Pero lo que sí que os puedo decir es que hay dos técnicas, que son las que voy a compartir yo y con vosotros aquí, que a mí me han funcionado muy bien. ¿Para qué? Para entrenar esa habilidad que tenemos que tener en ese momento para darle la respuesta ante una pregunta complicada. La primera es lo que yo llamo una dinámica Fast and Furious, ¿vale? Como la película no sé si llevan 8 o 9 películas ya de la serie, pues os voy a explicar cómo se hace. Y luego la segunda es lo que yo llamo el impromptus en un minuto,
¿vale? Entonces eso lo vamos a ver también cómo se entrena. Son dos dinámicas que lo que te van a permitir es desarrollar esa agilidad para que cuando tú contestes digas, wow, madre mía, ¿cómo ha contestado? ¿Con qué agilidad, con qué precisión, con qué certeza y con qué seguridad? Me ha encantado lo que estaba diciendo. Y te acabas de llevar no solamente a esa persona, sino al resto del auditorio, lógicamente a tu terreno, ¿no? Pues vamos a ver cómo entrenamos esa capacidad que debemos de tener para preparar esa respuesta en poco tiempo y que esa respuesta sea francamente convincente. Vamos a ver con la primera de las dinámicas, la dinámica que yo llamo Fast and Furious, ¿vale? Que se vendría a resumir en una dinámica en la que vas a preparar un discurso rápido, pero con un tiempo y sobre todo buscando establecer o construir una manera de pensar que luego en el segundo ejercicio te va a venir muy bien. ¿Cómo se va a realizar eso? A ver, imagínate que tú vas a hablar sobre un tema, no sé, la despoblación del Amazonas o el deshielo de los casquetes polares o el cambio climático, por no decir, por no entrar en ningún tema político ni en ningún tema, digamos, futbolístico ni demás. Vamos a coger algo que pudiera ser fácilmente documentable. Entonces, imaginemos que el tema es el tema, pues el deshielo de los casquetes polares por el aumento de la temperatura, el calentamiento global. Pues bueno, sobre ese tema, yo lo que suelo hacer es cojo una serie de post-its, sí, los papelitos estos amarillos que solemos tener por las mesas, y empiezo a poner todas las preguntas una vez he terminado yo mi presentación, ¿vale? Ya la tengo perfectamente preparada, ya la tengo ensayada, me la sé, estoy en el momento en el que voy a intentar emular y anticiparme a lo que van a ser las preguntas o las posibles preguntas que me van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me apunto en una serie de post-it, en cada uno un tema o una pregunta que yo creo que me pueden hacer. Es más, incluso si tengo confianza, compañeros, amigos, familiares, oye, intenta buscar preguntas sobre este tema que te vengan a la mente sin haber, lógicamente, preparado la presentación como la he preparado yo y que pudieran ser, que me pudieran poner en un compromiso. Bum, bum, bum. Y terminas, pues no sé, con 5, 10, 12 papelitos con preguntas que puedan ser comprometidas. ¿Vale? Entonces, coges tu teléfono móvil y las metes los papelitos pues en un gorro, en una bolsa, en una pequeña cajita, en algo en el que puedas sacar uno de los temas al azar. Entonces pones el teléfono a funcionar y tienes 15 minutos, ¿vale? 15 minutos en los que vas a tener que preparar ni más ni menos que una charlita de unos 2-3 minutos, que va a ser tu respuesta, para que puedas responder a esa pregunta. ¿Vale? En esa charlita de 2-3 minutos, que va a ser tu respuesta, mi recomendación es que incluyas los 3 siguientes puntos. Lo primero, 3 afirmaciones. ¿Vale? Vas a contestar sobre lo que te han preguntado, sobre eso que tú has preparado y has sacado de la caja o del sombrero, y vas a hacer 3 afirmaciones. Pues mira, esto es así, por esto y por esto. Y las esas 3 afirmaciones, respaldar con algún tipo de testimonial, con algún tipo de estadística, con algún tipo de anécdota o con algún tipo de nota de prensa. Fíjate que estás en un tiempo de 15 minutos y puedes buscar, te puedes documentar o puedes de alguna manera inventártela en un momento dado para que veas la dinámica. Pero luego, lógicamente, cuando vayas a preparar lo que es tu presentación, no te puedes inventar las notas de prensa ni te puedes inventar los testimoniales. Pero intenta que cualquier afirmación de las 3 que vas a darle sean apoyadas y respaldadas por alguno de los tipos que te he dicho, bien un testimonial, o bien una nota de prensa, o bien una estadística, o bien una anécdota. Puede ser tuya o puede ser de otra persona. Eso le va a dar credibilidad. Y me dirás, Santiago, ¿tienen que ser 3? Sí, el 3 en oratoria es el número mágico. 1 es muy escaso. 2 son la pareja de la Guardia Civil, que digo yo. 3, y dejando la más potente, ¿sabéis para qué lugar?
¿El primero, el segundo o el tercero? Siempre el tercero, que es el que va a perdurar más en la cabeza por simplemente un fenómeno que se llama de reciencia, ¿vale? Reciencia, reciente, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, cuando ya tienes esas tres pam, 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 que van a ser tus boom, boom y boom, van a ser tus tres aldamonazos, van a ser tus tres cañonazos, van a ser tus tres respuestas convincentes, lo que vas a necesitar es ver cómo abres tu respuesta y ver cómo cierras después de esas tres afirmaciones. Intenta que sean pues lo más ingeniosas o lo más impactantes. Ten en cuenta que estamos haciendo una micro presentación, pero ahora escasamente de 2-3 minutos. Entonces lo estamos estructurando de una manera similar a como si fuera una presentación, pero lo estás haciendo preparándolo en escasamente 15 minutos, porque recuerda que el teléfono va contando los 15 minutos y vamos a tener que ir improvisando sobre la marcha, pero con esa estructura. Cuando ya lo tengas, o sea, tengas el comienzo impactante, tengas las tres afirmaciones con sus apoyos y luego tengas el cierre también en alto para que sea algo que lo recuerden, mi recomendación es que la respuesta la puedes apuntar en notas y la puedes ir leyendo incluso en notas. Sobre ese papelito que has cogido del sombrero, grábate en vídeo. Da igual, aunque lo puedas leer, te puedas apoyar, ¿vale? Grábate en vídeo y verás si resultas convincente o no resultas convincente en esos 2-3 minutos. Te darás cuenta de que conforme vayas sacando papelitos y vayas preparando, tu dominio del tema, no solamente de los contenidos, sino de las, llámale contingencias, o llámale de las preguntas, o llámale de las sorpresas, o de las situaciones que no están bajo tu control, vas a ver como cuando tú empieces a dar la presentación, como no solamente ya dominas el contenido, sino que además dominas lo que pueden ser distintos ángulos de la presentación, vas a ver cómo vas a dar la presentación con una tranquilidad brutal, con una seguridad impactante y con un convencimiento, wow, que la gente va a decir, me ha encantado, me ha encantado. No solamente lo que me han contado, sino cómo lo ha contado. Y sobre todo con la naturalidad, con la seguridad, y la verdad es que me ha convencido. Y eso se consigue, como digo yo, preparando, preparando y volviendo a preparar. Y una de las maneras de preparar cualquier presentación y hacerla completamente redonda es lo que os acabo de explicar. La técnica que llamamos Fast and Furious. Fast, de rápido, y furioso, pues porque estás furioso y tienes que contestar algo. Pero poco a poco esa furia va remitiendo y va bajando y vas teniendo, como si dijéramos, muchas más respuestas en tu mochila conforme vas sacando papelitos y te vas preparando para el día D y la hora H, que es el momento de tu presentación. Cuantos más papelitos hagas esta dinámica, ya veréis como el día de la presentación mucho más tranquilos vais a estar. Probadlo y le diréis, acordaos, 15 minutos para responder cada uno. Saco un papel, hago 2-3 minutos, me grabo en vídeo. Saco otro papel, lo preparo, 15 minutos. Más tiene que ser 15 minutos, ni más ni menos. Intentad agotar el tiempo para redondearlo y para completarlo. Y veréis como vuestras contestaciones al principio igual están un poquito flojillas, pero poco a poco van cogiendo un cariz que cada vez resultan mucho más impactantes y sobre todo mucho más convincentes. Y como te vas a ir viendo en vídeo, tú mismo vas a ver cómo vas a ir mejorando. No falla. ¿Vale? Vale, esta es la primera. Perdón. Cuando tengas ya de alguna manera interiorizada la secuencia, una introducción que llame la atención, los tres y sus apoyos, los tres, digamos, puntos y afirmaciones con sus apoyos, y lo que es la salida, que realmente también sea impactante, vamos a hacerlo todavía un poquito más agresivo. Y aquí es donde, en este segundo nivel, es donde realmente yo, cuando estoy formando a la gente, noto que han dado un salto de calidad. ¿Qué es lo que les pido que hagan? Digo, bueno, ahora lo vamos a hacer, pero todavía más rápido. Te voy a decir un tema o una pregunta y vas a tener escasamente un minuto para prepararlo. Y un minuto de reloj, con el teléfono otra vez. Pongo el crono hacia atrás y cuando hace pip, 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 ya me tienes que contestar. Tienes escasamente un minuto para ordenar tus ideas con el esquema que hemos visto en la dinámica del Fast and Furious, pero esto lo vas a hacer en tan solo en un minuto.
¿Por qué? Eso es lo que yo llamo el impromptu de un minuto. ¿Qué es un impromptu? Un impromptu es una pieza breve, improvisada, normalmente de piano, ¿vale? Y que lo que tienes que hacer es, en un minuto, tienes que dar una respuesta que sea ¡pam! Tan impactante como cuando antes has dado 15 minutos para prepararlo y tenías 2 y 3 para exponerlo. Si llegas a este nivel de maestría de prepararlo en tan solo un minuto, fíjate que en un minuto tú puedes perfectamente beber agua y, como decíamos, ganar tiempo lanzándole la pregunta para que se tranquilizara. Oye, concretamente, entiendo lo que me has dicho, pero concretamente tal. Ahí puedes ganar fácilmente el minuto que tú necesitas. Evidentemente que lo estás escuchando, pero tú mientras tanto ya estás preparando. Y la respuesta tuya vuelve a controlarte, debería de ser de un minuto. ¿No? Y si termino y le contesto en 25 segundos, mal. Debes de forzar lo que es tu oratoria, debes de forzar tu manera de contestar para que puedas contestar en un minuto. ¿Y por qué un minuto? Porque una contestación de un minuto no es ni un rollo de estos que se van y divagan y se van por las ramas, ni es tan corto como que se lo ha quitado de encima. Una respuesta de un minuto a una pregunta dura, si necesitan un poquito más puedes necesitarlo, puedes extenderte, es una respuesta lo suficientemente convincente si tenemos en cuenta la estructura que os he comentado en el ejercicio anterior. Entonces, Fast and Furious, 15 minutos y luego contestar 2-3, cogerás la dinámica y empezarás a pensar ya de la misma manera, y cuando lo tengas dominado, empieza con el impromptu de un minuto. Y el impromptu de un minuto es, me haces una pregunta que le puedo pedir a mi gente, que puedo yo buscar en internet, preguntas que puedo por cualquier sitio intentar que sean lo más duras y difíciles posible. ¿Para qué? Para desarrollar ese músculo y poder contestar de la manera más convincente a nuestro público. ¿Qué tal? El reto, pues bueno, aquí no es un reto ni más ni menos, ya es contestar de una manera convincente y ir directamente al grano. Y esa es una habilidad que no todo el mundo tiene y vamos, seguramente lo habréis vivido en algunas, yo lo he vivido en bastantes presentaciones, en bastantes reuniones empresariales en los que la gente nota desde que empieza a hablar que no sabe lo que está contestando o no le han pillado, digamos, con la guardia bajada o no tenía preparado ese tema. Entonces, fundamental que esto se entrene y que lo entrenéis antes de salir a vuestra presentación. Muy bien, pues esto ha sido un poquito lo que es a grandes rasgos las técnicas que yo siempre enseño cuando estamos hablando de cómo responder a preguntas difíciles, que no nos olvidemos, antes o después van a salir o a través del chat o a través de una videoconferencia o a través de alguien que levante la mano, o hay mil maneras, ¿no? Pero para mí importantísimo, lo primero, quítate presión. Es decir, no es el fin del mundo si no sabes contestar en ese momento a esa pregunta. Lo segundo, gana tiempo. Ese tiempo es fundamental para preparar una respuesta que sea convincente y además que sea realmente impactante. Y tercero, entrénate, porque esto no es algo que uno nazca con ello. Entrénate para contestar ágilmente y ganar esa agilidad que dices, wow, no solamente ha contestado rápido, sino que certero, al grano, y además es que me ha encantado. Y con esa respuesta tan impactante, todavía me gusta más todo el contenido que ha preparado antes. O sea, es un momento francamente importante en toda presentación, la ronda de preguntas y respuestas. Y el éxito de tu tema, de tu mensaje, de lo que querías exponerles, va a depender en gran medida de cómo lo hagas. Pues muy bien, pues la verdad es que hasta aquí la sesión de hoy. Si tenéis cualquier pregunta, algo que os gustaría añadir, pues bueno, la verdad es que será un placer contestarlo. Espero que mis propias dinámicas se puedan poner en práctica si la pregunta es suficientemente, digamos, y dura, o si evidentemente, digamos, me pillas un poquito fuera de juego, pero bueno, también os tengo que decir que ya tengo yo algún tiempo con estas dinámicas practicadas y la verdad es que uno se va sintiendo cada vez más cómodo. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, mandádmela a través del chat, o si tenéis cualquier cosa que os gustaría que comentáramos, por favor, a través del correo electrónico info@
formacionrecap.com. Acordaros, recap va R-E-K de kilo, A de Alemania, pamplona.com. Recap. Como veis ahí bajo en el logo nuestro. Y a partir de aquí, pues bueno, la verdad es que ha sido un placer estar con vosotros hoy y quería aprovechar una de las cosas que la verdad es que llevábamos tiempo comunicándonoslo y queríamos comunicar con vosotros que hemos superado los 5.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. A ver, que aparezca yo en la cámara. Fenomenal. Y la verdad es que, pues bueno, muchísimas gracias a todos, eso es lo primero, es decir, saber que hay alguien ahí y que está constantemente viendo nuestras sesiones, haciéndonos preguntas, solicitándonos más información, alguna documentación, guías. De hecho, una de las personas que está siguiendo nuestro canal de YouTube nos ha solicitado que la preparemos para unos concursos de oratoria a nivel nacional. Pues bueno, la verdad es que siempre es un placer estar en contacto con ese mundo porque es un mundo muy ágil y que nos encanta. Pues bueno, una de las personas que se ha suscrito, y estamos hablando de se suscribieron a este sorteo 269 personas, una de las personas ha sido seleccionada para disfrutar de este curso máster en presentología valorado en 495 euros. Todas las técnicas, todos los trucos, todos los ejercicios, todos los contenidos, para que veáis un poquito distintas maneras de hacerlo, cómo se puede ilustrar, cómo se puede poner en práctica. Pues bueno, eso es lo que enseñamos cuando tenemos formaciones en empresas, cuando tenemos formaciones 1 a 1, mentorías y cuando de alguna manera hacemos formaciones grupales. Todas las técnicas que utilizamos en presentología, la ciencia de las presentaciones, las acaba de ganar una de las 296 personas. La persona que dentro de un sorteo, y el sorteo lo hicimos rápido, 296 por un número random entre el 0 y el 1, y nos dio el número 143. Pues el número 143 ha sido José Luis Maldonado, una persona que se inscribió con nosotros hace un par de meses por una serie de artículos que vieron, le gustaron, nos contactó y bueno, ha seguido José Luis viendo todas estas sesiones y en cuanto, bueno, comentamos que íbamos a lanzar el sorteo cuando llegáramos a los 5.000 suscriptores, pues bueno, ha tenido la suerte con el número 143 de ganar. Nos vamos a poner en contacto a través tuyo, a través del teléfono y a través del email que nos facilitaste, José Luis, y te haremos llegar los accesos para que puedas disfrutar del curso, bueno, y que nos podamos mantener al tanto, y si en un momento dado incluso te apetece en una de las sesiones que tengamos el jueves compartir con nosotros cuál ha sido tu experiencia, pues la verdad es que encantado. Compartir testimoniales, la verdad es que es una de las cosas que más nos gusta. Muy bien, pues la verdad es que hasta aquí la sesión de hoy. Un placer haber estado otro jueves más con vosotros. Queríamos simplemente comentaros cuál va a ser el contenido de la sesión que vamos a preparar para la siguiente semana. Nos había preguntado bastante gente, de hecho había un 43% en la encuesta última que hicimos sobre contenidos, de personas que les gustaría saber técnicas o recomendaciones o cómo pueden estructurar su presentación. Vale, ¿y por qué esto es importante? Cómo estructurar tu presentación es un tema recurrente con mucha gente. De hecho, hay presentaciones en las que cuando empieza a hablar a los 2-3 minutos o ves 2 o 3 diapositivas, ya sabes si va a ser una presentación clara o va a ser una presentación caótica, si te vas a perder o no te vas a perder a lo largo del camino. Es rápido de ver. Entonces, voy a daros unas técnicas para que podáis ver cómo se puede estructurar tu presentación. Vais a ver que hay 15 estructuras básicas que se utilizan en función de 15 objetivos diferentes cuando tú vas a preparar una presentación, y lo que os voy a transmitir es una manera en la que yo os recomiendo que estructuréis vuestra presentación y vais a ver lo fácil que es en vez de lo que hace la gran mayoría de gente, que es que coge, se pone enseguida a escribir diapositivas en PowerPoint, y cuando tiene que cambiar algo te ves nada más que seleccionando diapositivas, rum para arriba, rum para abajo, rum para arriba, y aquello se convierte en un auténtico caos. Así es imposible que tu presentación quede clara. Vamos a dar técnicas para que tu presentación, desde el momento en el que tú abras
quede tan claro que la gente diga, vale, sé que está aquí, sé que va a ir para allá, pum, 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 y llega al final, incluso mentalmente se quede con la estructura de tu presentación. O sea, imaginaros lo fantástico, no solamente que les guste, sino que además se quede con la estructura de tu presentación. ¿Para qué? Para comentárselo o bien a su jefe o bien a sus compañeros y para que haga eco y amplifique tu mensaje. ¿Qué más se puede pedir? Pues se puede pedir que tu presentación esté muy bien estructurada para poder conseguirlo. Pues bueno, un placer haber estado otra sesión más con todos vosotros. Encantado y bueno, nos vemos el próximo jueves, como hemos dicho, siempre a la misma hora. Recordad, a las 10 de la noche de España, a las 5 en Argentina de la tarde, a las 4 de la tarde en Bolivia, Venezuela y a las 3 de la tarde en Perú y en México. Y el tema que volveremos a tocar la semana que viene, cómo estructurar tu presentación. Ha sido un placer estar con todos vosotros hoy y bueno, la siguiente ya estaremos en las instalaciones normales. Un placer, que paséis buena noche. Chao, chao.